Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es martes 23 de mayo y vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 20 hasta el 24. Hoy terminamos de leer este libro histórico. A pesar de que Israel era un reino unido, seguía constituido de 12 tribus separadas. Estas tribus a menudo tenían dificultades para ponerse de acuerdo sobre las metas de la nación como una unidad. Los celos entre tribus evitaron que originalmente Israel conquistara toda la tierra prometida. Eso lo leímos cuando estudiamos el libro de Josué. Y ahora, en la época de David, los celos entre las tribus estaba amenazando la estabilidad del reino de David a darle a Seba una oportunidad para rebelarse. Primero, le dieron la oportunidad a Absalom. Después de derrotar a Absalom, David regresó a Jerusalén, pero ahora Seba incitó una rebelión. Por lo tanto, David envió a Joab, su comandante en jefe, y a Abisai, el hermano de Joab, y un pequeño ejército delante de él. Y ahora Joab y Abisai y sus tropas sitiaron a ese pueblo, Abel Bet Meaca, el escondite de Seba. Allí hay una historia interesante porque en esa época las mujeres no tenían mucha voz, especialmente en público. Pero a pesar de eso se menciona allí que una mujer de aquella sociedad le gritó a Joab, conversó con él, detuvo el ataque, no con armas, sino con palabras sabias y un plan de acción. Y finalmente la misma gente de ese pueblo eliminó a Seba. Eso demuestra, hermano, que a veces el valor de hablar unas pocas palabras con sensibilidad puede prevenir un gran desastre. Siempre es necesario una persona con sabiduría, ¿verdad? Que pueda, más que generar problemas, resolver problemas. En el capítulo 21 nos narra que hubo una gran sequía. En esa época los agricultores dependían totalmente de la primavera y de las lluvias para sus cosechas. Si las lluvias se detenían o llegaban en mal momento, o si las plantas se infectaban de insectos, podía ser drástica la escasez de alimentos en el año siguiente. La agricultura de esa época dependía completamente de las condiciones naturales, ya que no existían, como ahora, métodos de irrigación, ni fertilizantes, ni pesticidas. Si las condiciones fueran como en esta época, que a veces llueve cuando no debe, a veces hace sequía cuando no se debe, entonces los insectos podían destruir cultivos enteros. Ahora, la Biblia registra que esa sequía se debía a un acto contra los gabaonitas. Aunque no se relata específicamente cuál fue ese acto vergonzoso de Saúl, fue aparentemente un crimen grave que le hizo culpable de su sangre. Desafortunadamente fueron eliminados los hijos de Saúl, y uno se puede preguntar, pero ¿por qué tuvieron que pagar los hijos por los errores de su padre? En muchas culturas del cercano oeste, incluyendo la de Israel, una familia completa era declarada culpable por el crimen del padre, ya que se consideraba que la familia es una unidad
indisoluble. Y Saúl quebrantó el voto que los israelitas hicieron con los gabaonitas. Recuerden que leímos ese evento allá en Josué capítulo 9, versículos 16 al 20. Así que hubo una sequía por 3 años consecutivos. En los días de Josué, más de 400 años antes de David, Israel juró no herir a los gabaonitas. Dios esperaba que Israel cumpliera las promesas, a pesar de que los gabaonitas engañaron a Israel para llegar a este acuerdo. Sin embargo, era una promesa. El crimen de Saúl no fue solo eliminar a los gabaonitas, sino también romper este antiguo e importante pacto. Esto nos ayuda a comprender, hermano, que Dios espera que cumplamos nuestras promesas. Dios espera que las naciones cumplan sus promesas. El tiempo no disminuye nuestra responsabilidad con las promesas. La corrección de Dios puede llegar mucho tiempo después de nosotros ofrecer algo y no cumplirlo. Por eso es que Salomón dice que es mejor no ofrecer que ofrecer y no cumplir. Recuerden que en el Nuevo Testamento, en Hechos, está registrado un suceso cuando un hombre y su mujer prometieron una ofrenda al Señor y no la cumplieron, ¿verdad? Y su final fue un final desastroso. Así que imagínense ustedes, hermanos, si Dios tiene una expectativa tan alta de lo que el hombre cumpla con sus pactos, podemos tener entonces una gran confianza de que Él cumplirá sus pactos que ha hecho con los seres humanos. Hay un arco iris de esmeralda rodeando el trono de Dios para proclamar su remembranza de su eterno pacto con su pueblo. Gloria al Señor. Podemos tener seguridad de que el Señor no nos fallará. En el capítulo 22 hay un gran salmo, una tremenda canción. David había hecho de nuestro Dios el cuerno de su salvación. Mi roca, decía él, mi fortaleza, mi libertador. David apiló títulos sobre para alabar a Dios. La obra de Dios sobre David era tan grande y amplia que no podía ser contenida con un solo título que le daba a Dios. No, él utilizó varios, ¿verdad? David experimentó la liberación de Dios cuando lo libró de Goliat, cuando lo libró de Saúl, cuando lo libró de desviarse, cuando lo libró de los enemigos de Israel, cuando lo libró de Absalón, ahora recientemente que lo libró de Seba. Dios libró incluso a David de sus propias pasiones y pecaminosidad. Él dice, en Él confiaré. Cuando vemos a Dios por quien Él es fácil confiar en Él. Cuando sabemos que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador, escudo fuerte y salvador, entonces es natural que confiemos completamente en nuestro Dios. Qué hermoso, hermano. Vamos a tener esa confianza como la tenía David en nuestro Dios. Allí se habla de Abisail, en el capítulo 22. La mayoría de los grandes líderes han luchado con grandes seguidores, ¿verdad? Con hombres que han sido leales. Y Abisail era uno de ellos. Lo malo de Abisail era que a veces no pensaba antes de actuar. De tal manera que sus cualidades
respecto a su lealtad y valentía, a veces eran opacadas por eso, por su insensatez. Vamos a leer esa historia, ¿verdad? Aunque David era un gran hombre, no se comparaba con los 3 principales valientes de David. Ahí vamos a leer las hazañas de los valientes de David. El éxito de David consistía en ese tremendo grupo, claro, en que Dios lo ayudaba, pero David tenía ese tremendo equipo, ¿verdad? Es muy importante, hermano, para nosotros tener grandes triunfos en nuestra vida, contar con un equipo, un grupo. Eso de Superman, eso no existe. Siempre se necesita la ayuda de alguien, la compañía de alguien. Incluso el Señor Jesucristo lo usó, un gran grupo, ¿verdad? O sea, Él preparó un equipo de personas que fueron sus discípulos. Y entre los discípulos habían 3 especialmente, que eran Pedro, Juan y Santiago. Ahí también se habla de un censo que David hizo, que eso provocó una gran tragedia. ¿Cuál fue el pecado allí, hermano, de hacer el censo? Bueno, que David ahora iba a depender de su fuerza, de su economía. Muchos creen que ese orgullo lo iba a llevar a depender más del ser humano que de Dios. Recuerden, mis queridos hermanos, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos.